de las historias, una de las leyendas que demuestra ese deseo de inmortalidad tan arraigado en el corazón humano es la leyenda de la fuente de la eterna juventud. No sé si alguna vez habrán escuchado eso, habrán visto alguna película. Siempre el ser humano estuvo buscando esa fuente. Según dicen, ya en el siglo V antes de Cristo, un historiador griego escribió acerca de una ciudad que tenía unas fuentes que hacían que sus ciudadanos vivieran mucho más de lo normal. Otros dicen que incluso el mismo emperador Alejandro Magno, inspirado de estas historias, fue buscando alrededor del mundo ese lugar que le iba a dar la posibilidad de beber de esa agua y de esa manera prolongar su vida. Pero probablemente, y hay historias de este tipo de fuentes que renuevan el vigor e incluso traen inmortalidad a aquel que la bebe en varias culturas, en varios lugares del mundo. Incluso en Japón hay una historia. Pero probablemente nosotros lo relacionamos más al conquistador español del siglo XVI, Juan Ponce de León, que fue quien primero llegó ahí hacia el Caribe y a la zona que hoy en día en Estados Unidos es la Florida. Y según contaban, hoy en día los historiadores dicen, en realidad no fue tanto así, pero la leyenda dice que él fue enviado específicamente para descubrir la fuente de la juventud que estaba en el Caribe. Esa fue su misión. Finalmente él fue herido por una flecha envenenada y murió, pero algunos que vinieron después de él dijeron que él en realidad había encontrado la fuente y que la había marcado con una cruz hecha de piedras. Y mucho tiempo después, unos excavadores descubrieron restos óseos en cierto lugar en la ciudad de San Agustín, en la Florida, en Estados Unidos, y que databan de esa época. O sea que efectivamente una colonia se había fundado ahí. Según la leyenda, es el mismo lugar en donde estaba la fuente de la juventud. Y hoy en día es un parque nacional. Si ustedes van ahí, pueden tomar de la fuente, pero yo no aseguro que pase nada, ¿verdad? Porque hace rato que está la fuente ahí, uno entra ahí, el lugar de la fuente, puede ver la fuente que fue descubierta supuestamente, pero la gente de ahí sigue muriendo. El deseo de inmortalidad, por más que hemos avanzado como seres humanos en la tecnología, en la medicina, todavía no podemos superar esta realidad de nuestro destino, nuestra finitud, la cual se corona con la muerte. Jesús apuntaba a esta realidad humana. Él decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esto lo dijo en un evento muy especial que marcaba prácticamente el clímax de su ministerio. Y quiero leerles la historia, es un poco larga, pero es una historia muy interesante que la encontramos en Juan capítulo 11 en adelante. Voy a dar lectura al texto. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Qué gran historia. El punto más fuerte tal vez del ministerio de Jesús. Después de esto comenzaría todo el complot para arrestarlo y finalmente llevarlo a la cruz. Este fue el puntapié de todo ese complot, porque fue una obra que ponía al descubierto y quitaba cualquier excusa de aquellos que todavía no aceptaban quién era Jesús. Un muerto era resucitado. Pero esta historia también nos habla acerca de nuestra relación con la muerte. De la muerte desde nuestra perspectiva humana y también la muerte desde la perspectiva divina. Y finalmente nos enseña qué significa resurrección. La resurrección, les digo a cada uno de nosotros, es la única respuesta a nuestra finitud. La resurrección es la única esperanza que tenemos nosotros para superar la realidad
de nuestra finitud, la cual se corona en la muerte. En primer lugar, vamos a ver desde este texto cómo es la muerte, cuáles son las características de la muerte desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva humana. Y en primer lugar, vemos que la muerte es inevitable. La muerte es inevitable. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Lázaro obviamente no estaba con una gripe cualquiera. Por algo enviaron a estos emisarios a Jesús para invitarle que venga, porque la enfermedad de Lázaro era grave. Lázaro estaba enfrentándose a lo inevitable de la muerte. Si hay algo que nosotros tenemos por seguro en nuestro destino desde que nacemos, es que vamos a enfrentar la muerte. En Génesis capítulo 3 versículo 19, Dios decía al hombre: con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La muerte es el límite que Dios ha puesto a nuestra realidad humana como consecuencia de nuestro pecado. No somos eternos, solamente Dios es inmortal. Y la muerte nos recuerda eso, es nuestro destino inevitable. Probablemente es algo que nosotros lo sabemos, lo aceptamos, pero intentamos ignorarlo hasta que alguna realidad de nuestras vidas nos vuelve a recordar eso, lo inevitable de la muerte. Otra característica de la muerte desde nuestra perspectiva es que es sorpresiva. Lo primero que Marta, la hermana de Lázaro, le dice a Jesús cuando se encuentra con él es: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por más preparado que uno piense que pueda estar, la muerte siempre viene de esta manera, de forma sorpresiva. Y tal vez muchos de nosotros nos habremos hecho esta pregunta: si hubiese hecho las cosas diferentes, no hubiese pasado esto. Si me hubiese cuidado más, si hubiese tomado este paso diferente, ¿cómo me gustaría que las cosas vuelvan atrás para cambiar esa acción? Pero la muerte es así. Por más preparado que estemos, es solamente Dios quien tiene el control de ella. En Santiago capítulo 4 versículos 13 al 16, el apóstol decía a la iglesia lo siguiente: presten atención, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. En otras palabras, nosotros no tenemos el control del tiempo en que la muerte vendrá. Desde nuestro lado siempre será de forma sorpresiva. Y una característica más tiene la muerte desde nuestra perspectiva: es difícil de aceptar, muy difícil de aceptar. El texto en Juan 11, 33 al 35 nos cuenta que María también se acerca a Jesús, la otra hermana, y le dice: si hubieses estado aquí. Y seguidamente Jesús dice entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús también lloró. Es uno de esos textos que nos dejan con preguntas: ¿por qué lloró Jesús? Y vemos que Él se conmovió al ver a estas personas llorando desconsoladamente. La muerte es difícil de aceptar. Una vez alguien me dijo: no importa que mi pariente tenga más de 90 años, la muerte es difícil de aceptar, es dolorosa. María lloró, los que las acompañaban lloraron, y esto conmovió a Jesús. ¿Por qué es tan difícil de aceptar la muerte? Por una razón: amamos demasiado la vida que Dios
nos dio. A pesar de nuestro pecado y de estar en una creación que ya está sujeta a la vanidad del pecado, esta vida en la que vivimos es bella. ¿Por qué tememos tanto a la muerte? Es porque amamos todo lo que tenemos. ¿Por qué nos da tanto temor el enfrentar una enfermedad difícil o incluso terminal? Porque nos recuerda que es el fin de todas nuestras posibilidades. Aunque estemos en la situación más difícil, si tenemos a alguien a quien amamos, vamos a encontrar un motivo para vivir. Y aquellos que han perdido todo motivo o están en un estado de depresión, en realidad es ya un estado de enfermedad. Hay algo físico que impide a esas personas el querer seguir viviendo, pero lo normal es que nos aferremos a esta vida, porque es bella. A pesar de que nos falten muchas cosas, si tenemos a alguien a quien amar, lo más bello que el Señor nos ha dado en la creación es la capacidad de amar y de tener personas a quienes amamos. La muerte significa el final de eso. Por eso es tan difícil de aceptar. La buena creación de Dios sigue siendo buena. Y la muerte significa el límite, el final. Pero ahora vamos a ver de qué manera el Señor ve la muerte. La muerte desde la perspectiva divina, en la persona de Jesús. Si para nosotros la muerte es inevitable, para el Señor la muerte es controlable, totalmente controlable. Jesús, al enterarse de la enfermedad, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor teniendo un control completo de la situación. Si para nosotros la muerte es sorpresiva, para el Señor la muerte es previsible. Cuando le contaron que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Él esperó 2 días. Él sabía lo que tenía que esperar. Él tenía previsto lo que Él iba a hacer. Dios sí sabe nuestro día. Él sabe el día. Él lo previó, Él lo controla. Y si para nosotros la muerte es inaceptable, para el Señor la muerte es algo que Él ha superado. La muerte ya está superada. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Y finalmente Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Teniendo el control de esa situación, Él demostró su poder, demostrándonos a nosotros que Él superó la muerte. Él mismo lo habría de hacer en su misma persona. El Señor iba a levantar al Señor de los muertos. Desde la perspectiva de Dios, la muerte es diferente. Y esto nos habla de algo más, que la resurrección es la única respuesta a la realidad de nuestra finitud, a la realidad de la muerte. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús lo dijo en una situación muy interesante. Jesús primero le dice a Marta, tu hermano resucitará, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella tenía una idea de lo que iba a pasar. Y Jesús cambia su perspectiva. En todas las religiones, prácticamente, hay una idea de la vida después de la muerte. Y en casi todas las religiones, incluso filosofías, hay un deseo de un mundo mejor después. Y la esperanza que todos tienen es, bueno, cuando se acaba en este mundo las cosas, cuando la muerte llega, entonces voy a estar en un lugar más lindo, en un lugar mejor. Pero ¿saben qué? Jesús cambió la perspectiva de Marta. Él no le estaba diciendo, cierto Marta, vas a irte al cielo, vas a estar en el reino. Cuando llegue la resurrección vas a encontrarte con tu hermano. No, Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Marta, no esperes un lugar mejor después de la muerte. Yo soy lo que vos estás esperando. Yo soy la única respuesta a la finitud, a la realidad de la muerte. Y esto tiene que producir en nosotros también una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros esperamos después de la muerte? Es interesante que en el testimonio del Nuevo Testamento y particularmente en el apóstol Pablo, la esperanza del cristiano era estar con su Señor.
No ir a un lindo lugar, estar con el Señor. Eso es lo que a ellos les movía. No, después voy a estar en un paraíso y voy a tener muchas cosas. No, yo quiero estar con el Señor. Pablo decía en 2 Corintios 5:8, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Filipenses 1, 23, 24, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Filipenses 3:20, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. La esperanza del cristiano es estar con el Señor. Esto cambia la perspectiva. En todas las religiones hay una idea de un lindo lugar, pero los discípulos del Señor querían estar con Él. Apocalipsis termina con esta oración: ven, Señor Jesús. Esa es la respuesta, la única respuesta a nuestra finitud. Siempre que tengamos algo que perder, la muerte para nosotros va a representar algo difícil. Y emocionalmente va a ser difícil. Pero si pusimos nuestra esperanza en aquel que venció a la muerte, entonces podemos perderlo todo, pero no lo vamos a perder a Él. Y así como esos cristianos deseaban incluso que pase cualquier cosa, porque ellos sabían que iban a estar con el Señor, si depositas hoy tu esperanza en Él, vas a poder tener esa paz de saber que la muerte no te va a separar del Señor, porque Él venció a la muerte. Y cuando llegue ese día vas a poder estar seguro, porque vas a encontrarte con el Señor, que es la resurrección y la vida. Así también la resurrección tiene su contraparte. Si la esperanza cristiana es estar con el Señor, la sombra de la resurrección es estar sin Él. Y todas las imágenes que en la Biblia encontramos acerca del castigo eterno tienen que ver con esto. La vida eterna es conocer al Señor y estar con Él. La condenación eterna es no estar con el Señor. En 2 de Tesalonicenses 1-9, Pablo escribía lo siguiente acerca de aquellos que no depositaron su esperanza en Jesús, los cuales, dice, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Y qué significa eso? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay nada más terrible en la Biblia que esto, estar sin el Señor, sin el Señor que nos amó, sin el Señor que se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? ¿En dónde está tu esperanza hoy? Muchos intentan pasar por alto la realidad de nuestra finitud, ignorarla lo máximo que se pueda, hasta que alguna realidad de nuestras vidas nos recuerda: mira, somos finitos. La muerte es nuestro destino. Pero Jesús dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le decía a Marta, y ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una antigua oración que guiaba la liturgia hace unos años en la iglesia anglicana es muy interesante. La oración comienza diciendo: líbranos, Señor. Y después comienza a detallar varias cosas: líbranos del terremoto, líbranos del huracán y de muchas cosas. Y finalmente esa oración termina diciendo: Señor, líbranos de la muerte repentina. Interesantemente, el mayor miedo de muchos cristianos por mucho tiempo no era la muerte, sino llegar a la muerte no preparado. Porque antes, y tal vez eso ha quedado mucho en el pasado y es algo que tenemos que retomarlo hoy, antes los cristianos tenían más miedo o tenían temor del Dios que iban a encontrar después de la muerte y no a la muerte. Y lo más terrible era una muerte repentina que no le había dado tiempo de ponerse a cuentas con ese Dios y con sus seres queridos. Entonces la oración era: Señor, líbranos de la muerte repentina.
Que yo temo más al Dios que con quien me voy a encontrar después de la muerte que a la muerte misma. No temo tanto a la muerte como al Dios con quien me voy a encontrar. Y te pregunto, ¿estás bien con ese Dios hoy? ¿Has depositado tu esperanza en Él? La buena noticia es que Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Estás a cuentas con ese Dios? La única manera de estar a cuentas con Él es por medio de lo que Jesús hizo. Y en esta semana lo estuvimos recordando. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos limpia de todo pecado. Y el llamado del Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Decía el Señor. Y yo quiero hacerte esta pregunta hoy también. ¿Crees esto? La muerte es inevitable y es sorpresiva. No esperemos estar en una situación crítica para enfrentar esta realidad. Hoy es el día de ponernos bien con ese Dios, que nos dice que aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Hoy es el día de hacer esta esperanza tu esperanza, esta seguridad tu seguridad. Te invito a que en este momento puedas entregar tu vida si aún no lo has hecho. Te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar los ojos, que puedas pensar: ¿estás preparado? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. La esperanza es encontrarnos con Él. ¿Estamos bien con Él? Yo quiero hacer una oración de entrega, una oración que no tiene nada mágico, pero que si lo haces con sinceridad, yo estoy seguro que el Señor te va a escuchar. No sé cuál es tu situación, cómo viniste hoy, no sé cuál es tu situación en cuanto a la finitud humana, a nuestra realidad limitada, pero hoy has escuchado que el Señor dijo: el que cree en mí no morirá eternamente. Y yo te invito a que puedas decirle al Señor hoy: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Quiero la seguridad de la vida eterna. Quiero que me transformes completamente. Hace conmigo esta oración si estás escuchando la voz del Señor llamándote en esta noche. Y decirle: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Quiero poner en ti mi esperanza. Quiero estar seguro, Señor, al tener la seguridad de tu resurrección, al saber que te conozco a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies y me transformes. Quiero caminar contigo. Y oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén.